Esta es la región de Tuscumbia, en la parte norte de Alabama, al sur de los Estados Unidos. Yo nací el 27 de junio de 1880, en Tuscumbia. Hoy mi familia celebra mi primer cumpleaños en el jardín de nuestra casa, que se llama Ivy Green. Mi padre, Arthur Keller, era capitán en el ejército confederado. Después de la guerra civil dirigía la granja que heredó de mi abuelo. Era un hombre amable y generoso que adoraba a su familia. Mi madre, Kate Keller, era mucho más joven que mi padre. Era muy hermosa y tenía un gran corazón. Ponía entusiasmo en todo lo que hacía. Detestaba la mediocridad y la hipocresía, llamaba a los pájaros y las flores. Ven aquí, cariño. Yo debía ser la niña más feliz del mundo, viviendo rodeada de un paisaje maravilloso y completamente llena con el amor de mis padres. ¡Vamos, niñas! ¡A merendar! Pasó un verano repleto de rosas y frutos. Enrojecieron las hojas. También pasó el otoño, y entonces llegó el mes de febrero. Helen, Helen, ¿no ves mi mano? Helen. Mi mundo cambió. A mi alrededor solo había oscuridad. Ningún sonido. El cielo azul, las hermosas flores, los pájaros que antes cantaban. Todo había desaparecido. Era sorprendente y me llenó de pena y ansiedad. Al principio, lo único que me consolaba era mi madre. Sentía que podía depender únicamente de ella. No podía ver nada, no podía oír nada. Me parecía que me habían dejado completamente sola en una inacabable noche de oscuridad total. Mírala. Es la primera vez que intenta andar sola, la primera vez. Empecé a notar la forma y textura de las cosas, oliéndolas y tocándolas. En aquellos días, mi padre escribía muchas cartas tratando de encontrar un médico especialista que me curara de todos mis males. Yo era muy curiosa y me gustaba tocarlo todo. Oh. Oye, devuélveme eso enseguida. Helen, devuélveselo. Mi madre intentaba enseñarme con gran paciencia. Yo empecé a saber decir sí y no con un gesto. Gradualmente empecé a saber comunicarme a través de gestos. Mi madre fue como un faro para mí. Yo sentía la luz a su alrededor, sumida en mi completa oscuridad. Cuando cumplí los 5 años, sabía distinguir cualquier cosa a mi alrededor. Ahora se está divirtiendo, corriendo detrás de Marta igual que si fuera un pajarito. Pero Helen no será nunca feliz. Nadie puede decir que un pájaro sea desgraciado. Yo no sabía entonces si era feliz o desgraciada. Pasaba el tiempo haciendo cosas que me gustaban, pese a la ansiedad que sentían mis padres. Me pasaba los días sin ninguna esperanza en mi mente. Todos los pormenores que me sucedían día tras día probaban que yo estaba viva. ¡Por favor, abra la puerta! ¡Señorita Helen! El tiempo pasaba y yo encontraba muy difícil hacer que los demás me entendieran por gestos. Y tenía grandes dificultades en entender a las personas que me rodeaban. Señorita Helen, abra la puerta, por favor. No se quede ahí encerrada. Yo me enfadaba muy a menudo
que no lograban entenderme. Nancy era mi muñeca favorita, pero también era invariablemente la víctima de mi furia. Una niña como yo, que había perdido la vista, el oído y el habla, era incapaz de mantener una buena relación con los demás. Ella requería palabras amables y una conducta educada que yo no poseía. Helen, abre la puerta. Helen. Oh, Dios mío. Mi corazón se había hundido en el valle de la triple soledad. Nadie lograba entenderme. Se desataba una gran tormenta dentro de mí. Sentía que una mano invisible trataba de ahogarme. Pensaba que tenía que escaparme de aquella mano, pero no sabía dónde escapar. Luchaba con tanta fuerza que había perdido el control de mi corazón violento. Solamente en el regazo de mi madre encontraba un refugio. Si estaba tan bien allí. Mi madre estuvo ausente varios días. Yo la echaba tanto de menos. Yo no podía comprender lo del bebé, que me robaba tan de repente a mi madre. Pensaba que la niña era una intrusa que se interponía entre mi madre y yo. Sentía muchos celos de mi hermanita, pero no lo sabía. Sencillamente, estaba enfadada con ella. ¡Dios mío, señorita! ¡Ayúdeme, señor Taylor! ¡Señor Taylor! Helen. Aquel accidente me enseñó mucho sobre mi persona. Averigüé que yo era muy diferente a los demás. Supe que las otras personas se comprendían sin utilizar gestos y sin tocarse. ¡Recupere la vista y vuelva muy pronto a casa, señorita Helen! Quizás podrían devolverme la vista. Era una última esperanza. Mis padres sentían gran ansiedad, pero también esperanza. Para mí, el viaje en tren era lo que me importaba. Era la primera vez que iba en tren y el largo viaje me resultó muy interesante. Todas las sensaciones eran nuevas y me sentía feliz. Hice tantos amigos en aquel viaje en tren. El revisor era un hombre muy simpático y me llevó consigo mientras revisaba los billetes de todos los viajeros. Una señora me regaló una caja llena de conchas y mi padre les hizo un agujero para que pudiera atarlas con hilo y colgármelas del cuello. Me lo pasé tan bien. Visiten al doctor Alexander Graham Bell en la ciudad de Washington. ¿El doctor Alexander Graham Bell? El doctor Graham Bell era muy conocido por haber inventado el teléfono, pero su especialidad era la fisiología fonética. De hecho, él había perfeccionado métodos de educación para sordos y sus estudios permitieron introducir el sonido en la electricidad. Siguiendo los consejos del doctor Sherholm, partimos inmediatamente hacia Washington. Mis padres viajaban sumidos en la aflicción, pero como yo era una niña, estaba disfrutando mucho con este ir de un sitio a otro. Aquel día fue el más importante de mi vida. La señorita Anna Sullivan, que iba a abrir los ojos de mi espíritu y guiarme a un mundo más feliz, llegó por primera vez a mi casa. Yo sabía que algo muy importante sucedía aquel día, porque hubo mucho ajetreo en la casa desde muy temprano por la mañana. No te dejaré marchar. Nunca te dejaré ir. Alguien que yo creí ser mi madre me cogió fuerte de la mano. Aquella mano era cálida, tierna y a la vez muy fuerte. Era la mano que iba a abrirme los ojos del espíritu. Esa es la bolsa de la señorita Sullivan. Helen. Yo tenía muy malos modales. Confiaba encontrar un regalo en el bolso de la señorita Sullivan. Deseaba que me dieran algo. ¿Qué? Oh, por favor, Helen, Helen, abre la puerta, por favor, Helen, abre. Yo sabía cómo cerrar la puerta desde hacía mucho tiempo. Aquel día escondí la llave.
Todo el mundo la estuvo buscando y le resultaba muy difícil encontrarla. En realidad, a la señorita Sullivan no le sorprendía ver que yo era una niña mimada y sin modales, que no tenía ni idea de cómo comportarse. Decidió que para poner fin a la situación teníamos que vivir solas en una casita anexa a Ivy Green. Al principio yo pensaba que aquel ejercicio con los dedos no era más que un juego. Era interesante y me gustaba. Era muy divertido. Está bien, está bien. No comprendía el significado de aquel juego, ¿Qué es esto? pero iba acordándome de nuevos objetos. Tienes que utilizar la cuchara para comer, Helen. Yo era muy testaruda, pero la señorita Sullivan demostraba ser aún más testaruda que yo. Ponte de pie y coge la cuchara, Helen. ¡Oh! Yo creía odiar a la señorita Sullivan porque siempre me estaba molestando. No sabía por qué no podía seguir haciendo lo que me viniera en gana como hacía antes. Pasaron los días y yo echaba de menos la casa de Ivy Green. Quería volver con mis padres. La señorita Sullivan y yo estuvimos viviendo solas durante 2 semanas. Helen, ¿puedo usar tu muñeca? Esta vez quiero que me entiendas. Haz un esfuerzo, inténtalo. Tengo 2 muñecas. Niña. Tienen caras diferentes y llevan ropas distintas. Las 2 representan niñas. Ven, ven. Niña. Niña. Yo pensé entonces que la señorita Sullivan trataba de impedir que jugara con mi muñeca Nancy. ¡Oh, Helen! ¡Helen! ¡Párate una vez! Yo solía romper todo lo que encontraba a mi alrededor cuando me sentía irritada porque esto me aliviaba mucho. No tenía ni idea del significado de simpatía o ternura en aquellos días. ¡Helen! En aquella ocasión, comprendí que podría haber regresado al dulce hogar de mis padres, pero significaba volver a mi antiguo estilo de vida. Aunque la señorita Sullivan fuera una maestra muy estricta, algo en mí me decía que yo estaba avanzando hacia un mundo nuevo. Voy a dar un pequeño paseo con Helen. Cuidado, Helen. Pon más atención. Empecé a querer a la señorita Sullivan sin darme cuenta. Sabía que quería enseñarme cosas que eran muy importantes para mí. Aquel día empecé a salir de la oscuridad para adentrarme en el difícil mundo de la luz. Y todo se lo debía a mi maestra. Cuando por fin averigüé que aquella cosa fría en mi mano tenía el nombre de agua, mi espíritu despertó y me sentí invadida de una nueva esperanza. Una simple palabra, agua, había revelado un mundo nuevo para mí. Por primera vez sentí pena por haber roto algo. Sentí
arrepentía tanto haber estropeado mi muñeca. Amor. Este concepto todavía no me había llegado. Pero era este el nombre del cálido y maravilloso sentimiento que me embargaba. Cuando mi espíritu despertó, empecé a aprender muchas cosas de la naturaleza. El sol estaba en el cielo, la lluvia, las flores, nuestra comida. Aprendí que los pájaros volaban y que hacían nidos. Luego aprendí a leer con la tarjeta Braille. No podía ver, no podía oír, no podía hablar. Pero era capaz de comunicarme con los demás. Incluso sabía escribir cartas. Pero una cosa no sabía hacer, y era mi mayor esperanza. Yo quería hablar, usar mi voz como hacían los demás. Decidimos visitar la escuela Horace Mann en Boston. Pareces muy inteligente. Si trabajamos juntas, estoy segura de que aprenderás a hablar como las otras chicas. Me ocuparé personalmente de enseñarte. Oh, muchísimas gracias. No esperábamos que la señorita Sarah Fuller, directora de la escuela Horace Mann, fuera a enseñarme personalmente. Aquel mismo día empezamos las lecciones. A, 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 A. A, 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 A. Cada vez que la señorita Fuller emitía un sonido, su garganta y su lengua se movían. Yo intenté mover mi lengua y garganta igual que hacía ella. La señorita Sullivan me ayudó a repasar la lección aquella noche en el dormitorio. Las lecciones eran cada día más difíciles. Todo lo que yo podía usar eran mis dedos. Tenía que aprender lo que la maestra decía, solamente tocando su boca y garganta. A, E, I, O. A, E, I. A, E, I. Helen. Helen. Venga, otra vez. A, E. No sabía que hablar costara tanto trabajo. Cada día teníamos que repetir el mismo proceso. Yo cometía muchos errores. Mi primera esperanza se había marchitado. Estaba muy cansada y mi corazón estaba apenado. Hola. Helen. Luz, luz. Luz.
Finalmente, el día de regresar a casa había llegado. Me sentía tan feliz que hubiera volado como un pájaro. Ya.